En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Estamos en el séptimo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título Los actos del penitente. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1555 con el tema La confesión de los pecados. Entramos en un tema bastante profundo, queridos amigos, que no solamente significa decir un montón de cosas, sino llegar con la humildad necesaria después de una muy buena preparación, utilizando cualquiera de las formas que el catecismo, que la Iglesia nos presenta para haber preparado este momento tan especial de reconciliación y de gracia con el Señor. Si una persona ha tomado los 10 mandamientos como forma de examen de conciencia, o las bienaventuranzas, o la carta de San Pablo a los Corintios sobre el amor, o las virtudes teologales, o los pecados capitales, cualquiera que haya sido la forma de examen de conciencia, este momento tan especial de la confesión oral de los pecados va a ser un momento culmen importante dentro del sacramento de la confesión. Número 1455 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Es un número extraordinario que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo la primera afirmación ya nos deja realmente a un paso de la gracia. Dice: la confesión de los pecados o acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera. La palabra importantísima para nosotros, nos libera y además facilita nuestra reconciliación con los demás. Fíjense, queridos amigos, que hoy día hay muchas personas que son clientes de consultas con los psicólogos. En otro tiempo, donde la psicología todavía no se había desarrollado mucho, estas personas acudían al confesionario a confesar sus culpas. Pero la pérdida de fe en un mundo que se va secularizando cada vez más ha hecho que se olvide el sacramento de la confesión. Pero sin embargo, sigue existiendo la necesidad natural de liberación. Y no se sabe muy bien por dónde conducirla. La gente siente una necesidad de liberación y se van a hacer horas y horas de ejercicios de yoga y de terapias de silencio y de retiros para unirse con el universo y para llenarse de energía en una pirámide y para usar un talismán que le conecte con el universo y, bueno, un montón de cosas
que el hombre moderno se ha inventado para darle la vuelta a algo que es esencial en su vida y es liberarse. Siempre se ha indicado que es importante tener una relación interdisciplinar entre lo que es un sacerdote, por ejemplo, como director de almas, lo que le corresponde a él, pero también se habla de la importancia de tener una buena relación con un psicólogo, con un médico, con un psiquiatra. ¿Bien? Ha sido siempre importante y la iglesia ha sido muy respetuosa con esto, de tener la capacidad de complementariedad en estas disciplinas. De manera que se sepa cuando una persona tiene una necesidad o tiene una carencia y que cualquiera de los profesionales pueda saber que esta persona lo que necesita es un psicólogo, o que esta persona lo que necesita es un psiquiatra, o que esta persona lo que necesita es un sacerdote. Y esto es importante que se pueda saber. En la experiencia que a través de los años uno va adquiriendo en este camino de orientar personas en la vida espiritual, es muy frecuente caer en cuenta que uno debe respetar siempre todas las ayudas que una persona pueda necesitar y saber redirigirles para que otras personas le ayuden a ver su vida, a ver sus circunstancias, a ver sus situaciones desde otros diferentes ángulos. No todo en la vida puede ser de carácter espiritual, también puede ser de carácter psíquico, que necesitas ayuda. Y no todo en la vida puede ser el psicólogo, el psiquiatra o el médico. También puede ser que yo necesito una ayuda espiritual. Esto es importante y los profesionales deben de tenerlo siempre presente. ¿Eh? Por ejemplo, una persona que está con un gran cansancio físico, será bueno redirigirla al médico para que le dé un tratamiento vitamínico. Pero también puede ocurrir que ese supuesto cansancio sea más bien un estado de pereza. Y esto es bueno aprender a no confundirlo. Porque si es un estado de pereza, entonces es un estado espiritual en el cual el alma está metida y hay que ayudar a salir de ahí. Y eso no se va a solucionar tomando vitaminas. O tampoco, queridos amigos, confundir lo que es, por ejemplo, en la vida espiritual, la noche oscura del alma. No confundir la noche oscura del alma de la vida espiritual con una depresión. Cada cosa tendrá su tratamiento. Y el Señor ha puesto en nuestra historia muchísimas personas que nos puedan ayudar desde diferentes ángulos a orientar nuestra vida. ¿Eh? A orientar nuestra vida. El sacerdote tiene que saber conducir a esa persona que Dios ha puesto en su camino, ayudarle no únicamente con los consejos espirituales, sino a estar disponible para seguir a Jesucristo. Y también hay que tener la humildad necesaria para acudir algún momento al médico. Las personas tenemos que saber que podemos enfermar y que necesitamos ir al médico. Y vamos a nuestro médico de cabecera, o vamos a nuestro psicólogo, o vamos a nuestro psiquiatra, a quien haga falta que me ayude. Pero no nos podemos cerrar a la ayuda. Dicho todo esto, también podríamos decir lo contrario. También un psicólogo
también un psiquiatra, también un médico, tiene que saber o debería de saber que hay muchos aspectos en los cuales ellos se enfrentan que no son meramente psicológicos o psiquiátricos, que no son meramente somáticos, que son aspectos que hacen referencia al sentido de la existencia de una persona, que están haciendo referencia al sentido religioso de la vida. Y ellos deberían tener esa responsabilidad profesional también de mandar a una persona a tener un encuentro con el sacerdote. La verdad, en mi experiencia personal, es que casi siempre pasa que de los que trabajamos en aspectos religiosos, mandamos a las personas a que les ayuden psicológicamente o psiquiátricamente o con el médico, pero de allá hacia nosotros casi nunca, y por decir nunca, viene nadie. Es muy raro encontrar una persona que te dice, me mandó con usted el psicólogo. No, muy difícil encontrar esto. Y la iglesia es bastante abierta con esto. Comprender que el hombre tiene estas otras facetas en su vida, la faceta psicológica, la faceta somática, a la que tiene que encauzar para que la persona sea atendida en todas sus dimensiones. No le corresponde al psiquiatra, no le corresponde al psicólogo abordar el sentido de la existencia, sino en respeto a las propias creencias y opciones del paciente que tiene delante de él, deben causarle. Ese paciente merece que sea respetado en sus creencias y sobre todo en su fe católica. Hay veces los psiquiatras o los psicólogos ni siquiera le preguntan a la persona si cree o no cree. Y entonces empiezan a atender a las personas, pero se queda esta falta de conocimiento de que la persona tiene un proceso de vida espiritual o no lo tiene. De todos modos, en cualquier caso, cuando el profesional vea que esta persona está extralimitando su campo científico, es de un buen profesional decirle a la persona que recurra a una persona que pueda ayudar su alma. Y si es católico, que acuda a un sacerdote lo suficientemente bien preparado para que ayude en ese proceso de comprensión, de entendimiento de aquello que esa persona esté necesitando. De cualquier modo, no cuestionarle sus convicciones religiosas, sino animarle a que extraiga de ellos toda la potencialidad que pueda para entender el sentido de su existencia. Por eso, queridos amigos, lo lógico, lo normal, es que cuando pasen estas situaciones, los profesionales, psicólogos o psiquiatras, direccionen hacia el sacerdote un paciente suyo que necesite una ayuda espiritual, como sucede en esa redireccionar desde el sacerdote hacia el psicólogo o hacia el psiquiatra. Lo que ocurre, queridos amigos, es que hay cosas normales que no son corrientes. Viéndolo a lo que dice este número del catecismo. La confesión de los pecados nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Fíjense,
El ridículo más grande que llega a cometer esta sociedad en la que nosotros vivimos, por no estar bien encauzado, ese conducto a través del cual el hombre debe liberar su alma, su mundo interior, cuando el hombre deja de asistir al sacramento de la confesión para expresar su culpa, cuando no sabe exactamente cómo proyectar y expresar dónde abrir su corazón, a veces caemos en cosas que son realmente increíbles. Por ejemplo, no sé si han visto ustedes en la televisión, con esa capacidad que se tiene hoy día de crear reality shows para intentar con todo el morbo posible que puedan aumentar su audiencia, se sirve de esta tendencia angustiosa que el hombre tiene de liberar, de descargar su conciencia. Y vemos cómo hay personas que se burlan del confesionario, que porque cómo es posible que yo le voy a ir a contar mis pecados a un hombre, pero son capaces de contar sus pecados a una audiencia en la televisión. ¿Qué tal esa? Ridiculizamos el tener un diálogo interpersonal con un sacerdote, pero soy capaz de ir a expresar todos mis pecados en televisión pública. Todo esto da un poco como de risa, ¿no? Cuando la gente escucha los pecados de los demás y empieza esa especie de risa ante la denigración del ser humano. Pero del otro lado no soy capaz de contarle mis pecados al sacerdote. Y me dice, pero espérame, ¿y entonces? Dice la gente por ahí, ¿qué le importa a ese señor más pecador que yo lo que... Pero sí es capaz de ir a hacer el ridículo en televisión pública. Esto es fuerte, porque es que cada vez es más. Hoy día todo es un reality show. Y son personas contando su intimidad, su vida, a todo el mundo. Pero no son capaces de contar su vida en la confesión para recibir perdón, para recibir liberación, para recibir reconciliación. Hay que como que volver a redireccionar esta visión que tenemos del sacramento de la confesión, queridos amigos. Y es muy curioso que cuando rechazamos el conducto ordinario de la confesión, el conducto que es lo mismo que el Señor en la iglesia ha instituido en el sacramento de la confesión. Es verdad que los sacramentos los instituyó Jesucristo como una medida de gracia, pero también respondiendo a la necesidad del hombre. Y este sacramento de la confesión Jesús lo instituye viendo esa necesidad del hombre de liberarse, de recibir consolación. Porque cuando negamos este sacramento, la necesidad sigue estando. ¿Por dónde encauzamos esa necesidad de expresar el perdón? ¿Por dónde? Y hay dos aspectos que tendríamos que cuidar, queridos amigos. El primero de ellos es la discreción y el sentido del pudor. Y esto es muy bueno tenerlo en nuestra vida. Nosotros necesitamos tener un sentido de la intimidad. Pero ese sentido del pudor, carecemos de él muchas veces.
porque tenemos una ansiedad interior que necesitamos abrirlo y luego nos abrimos indebidamente de una forma indiscreta. Es muy importante cultivar en nuestra vida esta discreción o sentido del pudor. Salir en público a contar los pecados en un show en televisión pública carece de discreción, carece de sentido de pudor. Y todo esto lo hace la gente ¿para qué? ¿Para liberarse? No. Para buscar quizás 15 minutos de gloria, tal vez. Para cultivar un poco más su vanidad, tal vez. Pero carece de discreción y carece de sentido de pudor. Otro aspecto, o un segundo aspecto importante para cuidar, es la cerrazón o la incomunicación. Porque he recibido muchos golpes en mi vida y entonces me cierro. Y se vive totalmente uno encerrado en su mundo interior. Y cuando uno se encierra así, puede tener el peligro de irse como pudriendo interiormente. Porque es que la comunicación, la expresión es liberadora, así como nos dice este número del catecismo. Es liberadora. Dice este número del catecismo, la confesión, en ella el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. De que se siente culpable. Fíjense, queridos amigos, me ha pasado alguna vez que las personas que han sufrido este síndrome del post-aborto, que cargan en su conciencia ese sentido de culpa que es muy, pero muy grande de haber abortado un bebé voluntariamente y que les cuesta mucho liberarse de ello. Incluso aunque se hayan acercado al sacramento de la confesión, de la penitencia, y hayan confesado su pecado y hayan recibido el perdón de Dios, les cuesta mucho superarlo. Este síndrome de posaborto pesa. Y a veces es necesario, para que esa liberación interior llegue a producirse, es necesario, es conveniente enseñarle a la persona, animarle a pedirle perdón a ese niño que fue abortado. Uno necesita en su vida expresar y pedir perdón. Para poder pasar las páginas más amargas de mi vida, yo necesito expresar y pedir perdón. Muchas páginas del pasado que nos pueden estar pesando demasiado. Mientras yo no exprese ese perdón, ese pedir perdón, me va a costar muchísimo pasar la página de mi vida. Incluso también perdonar. Porque vuelven y resuenan las palabras de Jesucristo que hemos visto en todas las catequesis del examen de conciencia. La verdad os hará libres. El sacramento de la confesión es como ese ser libre. Primero, porque es de origen divino ese perdón. Y segundo, porque responde a la realidad humana de perdonar y de sentirse perdonado. Es más, podríamos decir, si Jesucristo no hubiera instituido el sacramento de la confesión, los hombres se lo hubieran inventado, porque es una necesidad humana. Muy importante tener esto presente, queridos amigos.
Vamos a dar algunos consejos de vida espiritual que forman parte de la tradición cristiana para poder hacer cada vez mejor confesar los pecados. El primero de ellos nace de una frase que dice: tentación expresada es tentación medio vencida. Cuando alguien está siendo seducido por una tentación, solamente con haberla expresado a su director espiritual, a su confesor, ya es una tentación en camino de ser vencida. Pero también está la tentación del silencio, porque en la medida que uno se calla las cosas, está siendo presa del tentador. Hay que desenmascarar la tentación. Los padres del desierto, allá en esas cuevas, le llamaban el demonio mudo, que es aquel que te conduce a callar. Por ejemplo, un sacerdote religioso que comienza a tener una tentación sobre su propia vocación, puede hacer dos cosas: callarse e ir incubando esa tentación, o hablarlo, para que tu director espiritual o tu confesor te ayude a vencer esa tentación, o por lo menos que esa tentación disminuya al ser desenmascarada. Porque si no es así, esa tentación que se calla es una bomba de tiempo. Va a estar ahí y el tiempo va a ir pasando hasta que va a reventar. El demonio mudo es como un depredador, un león, un tigre, un lobo. Lo primero que hace es separar a la presa de la manada para poder atacarle. La tentación del demonio mudo, lo primero que hace es aislarnos, nos separa de la comunidad, nos separa de la parroquia, nos separa del grupo, nos aísla. Y una vez que nos aísla, ya nos tiene ahí presa. A lo mejor no nos va a morder en la primera, pero nos está ahí en ese aislamiento, nos está teniendo presa de él. Muy difícilmente una persona que no se deje separar, que no se deje alejar, cae tan fácilmente presa de este demonio mudo. Cuando una persona, aunque tenga problemas, tentaciones, desalientos, no se aleja de la comunidad, no se aleja de su confesión, no se aleja de su director espiritual, esa persona no cae tan fácilmente, no se vence tan fácilmente. Estos padres del desierto decían: ¿has visto cuando el león ataca a la presa? Lo primero que le muerde, ¿qué es? Dice: lo primero que le muerde es la garganta, es la nuca, para que no hable, para que no pueda gritar, para que no pueda aullar, para que no pueda hacer ruido. Lo primero que atacan es aquí, a la aorta. Eso es lo que hace el demonio con nosotros, para que no hablemos. ¿Tú qué te vas a ir a confesar con ese cura más pecador que tú? Cállate, calla tu pecado, no lo digas. Y si lo quieres decir, dítelo a ti mismo, que Dios te escucha. Lo primero que el depredador hace es atacar nuestro cuello para no hablar.
a la vena, a la yugular, para que no podamos pedir ayuda. Estos padres del desierto, en sus metáforas, eran extraordinarios. El demonio me calla la boca para que no hable, para que no pida ayuda. Y la iglesia nos presenta todo lo anterior, todo lo contrario. Hay que pedir ayuda. Hay que recurrir a la presencia de Dios. Hay que recurrir al ministro de Dios. Hay que confesar lo que me está ahogando, lo que me está haciendo daño. Y Dios nos presenta a su Hijo Jesucristo en la iglesia para reconciliarnos con Él, para ser el mediador. Y ese mediador tiene su prolongación a través de sus ministros, que para nosotros los católicos son los sacerdotes. Ellos son esa prolongación de la reconciliación entre Dios y el hombre, y es el único que lo puede hacer. La verdad os hará libres. Otra cosa para tener en cuenta también, queridos amigos, son los cálculos humanos. Cuando se acerca la persona al sacramento y está calculando qué dice o qué no dice. Como calculando si la verdad que voy a expresar va a ser entendida, va a ser bien entendida o no, y empezamos a adorar la píldora. No, la verdad y ya. Sin respetos humanos, ¿de qué va a pensar de mí la persona que me está escuchando? Porque esos respetos humanos me impiden querernos a nosotros mismos, me impide limpiarme a mí mismo de una buena manera, porque me da vergüenza a quedar mal. Y entonces lo que estoy buscando es quedar bien, es decir, lo que estoy buscando es mi vanidad. Y se convierte la confesión es en un pecado más. No, la verdad y ya, sin respeto humano. Y esto me va a ayudar mucho a proteger mi intimidad. Porque de lo contrario, lo que estoy haciendo es destruirme más. Cuando yo tengo la verdad y ya, lo que estoy haciendo es creciendo en una verdadera autoestima, porque me estoy conociendo verdaderamente yo, no la imagen que quiero proyectar de mí, que no es la verdadera. Las cosas no son como parecen, sino que son como son. Y quitarme la máscara enfrente del Señor para pedir perdón es una de las mejores terapias que puedan existir para un verdadero autoconocimiento de uno mismo. La verdad os hará libres. El temor, la vergüenza, la falta de valentía, la falta de confianza es la que destruye el hombre. Es la que le lleva y le pone al demonio nuestra vida en bandeja de plata. Pero cuando tenemos nuestra valentía, nuestra confianza en el Señor, cuando hemos descubierto que lo mejor que nos pueda pasar en la vida es sentirnos perdonados y tener la capacidad de perdonar, entonces el demonio se queda callado, no puede hacer nada. Ese demonio mudo lo vencemos cuando somos capaces de acercarnos al sacramento de la confesión a expresar lo que nosotros somos, auténticamente lo que somos.
sin máscaras enfrente del Señor para recibir el perdón de nuestros pecados.